Lección 3. Monitoreo y evaluación, o cómo saber si estamos haciendo las cosas bien. En esta lección aprenderás las nociones básicas para el monitoreo de un proyecto. También aprenderás cómo realizar un cronograma y un marco de resultados que guíen la implementación de tu proyecto. Y finalmente, cómo evaluar la intervención para mostrar los resultados obtenidos. La primera pregunta es, ¿qué significa estar haciendo las cosas bien? Bueno, esto en un proyecto normalmente significa que estamos implementando según lo planificado y que estamos obteniendo los resultados esperados. Monitorear es llevar un control de lo que estamos haciendo. Y el donante quiere saber cómo lo vamos a hacer. Necesitamos demostrar que las actividades que dijimos que se harían, se hicieron, y que los resultados que dijimos que se alcanzarían, se alcanzaron. ¿Cómo haremos esto? Primero, define los medios de verificación y quién y cómo los va a aplicar. Segundo, establece un procedimiento para revisar que los formularios se están llenando correctamente y, en caso de que haya una base de datos, verificar que no haya errores al introducir los datos. Tercero, describe el equipo que se encargará del monitoreo, sus capacidades y experiencia. También es importante explicar cómo vamos a controlar que los fondos recibidos se usaron correctamente. Para esto podemos describir los procedimientos y controles internos que usa nuestra organización, como por ejemplo que la persona que emite los cheques no sea la misma que la que los liquida, o usar cuentas separadas para cada proyecto. Hay dos herramientas fundamentales que necesitamos elaborar al principio de un proyecto y que serán con las que compararemos la realidad una vez que empecemos a implementar: el cronograma y el marco de resultados. Un cronograma es una manera visual de ver cuándo tiene que pasar cada cosa en el proyecto. Las dos maneras más habituales son el diagrama de Gantt, como el que vemos en pantalla, y el diagrama de PERT. Cuál utilicemos depende de la complejidad del proyecto. El diagrama de Gantt es más sencillo, pero no muestra las interconexiones entre tareas. El de PERT muestra el proyecto como un flujo, conectando entre sí las tareas interdependientes. Aquí nos centraremos en el diagrama de Gantt, pero puedes ver un material adicional sobre cómo elaborar un diagrama de PERT en los recursos adicionales. Un diagrama de Gantt lista en las filas cada actividad y en las columnas el marco temporal, que puede ser por meses, por semanas, por trimestres, dependiendo del nivel de detalle que queremos mostrar. Si el proyecto es largo y las actividades o tareas se extienden en el tiempo, podemos usar trimestres. Para proyectos cortos con acciones breves se recomienda usar semanas. Para proyectos de 1 a 2 años, el mes es la medida más habitual. Es importante que al listar las actividades sigas la misma numeración que usaste en el marco lógico y que normalmente relaciona las actividades con los objetivos que alimentan. Una vez incluidas todas las actividades, coloreamos o marcamos con una X o con color las celdas correspondientes a cuándo tiene que realizarse cada actividad. Contar con un cronograma nos permite monitorear el progreso temporal del proyecto, es decir, si estamos haciendo las cosas cuando dijimos que las haríamos o si estamos retrasados. En caso de retraso, es importante explicar las causas del mismo en los informes del proyecto. Pasamos ahora a hablar del marco de resultados. Al igual que el cronograma nos permite saber si estamos implementando de acuerdo a los tiempos planificados, el marco de resultados nos permite saber si estamos alcanzando los resultados previstos en cada periodo. Para cada indicador, en la primera columna, planificamos cuándo se alcanzará la meta final y las metas parciales por mes o por trimestre. Por ejemplo,
si queremos alcanzar 1000 jóvenes al final del año. El marco de resultados mostrará si los vamos a alcanzar todos en un solo trimestre y cuál sería, o si vamos a ir alcanzándolos poco a poco. Por ejemplo, 300 en el primer trimestre, 400 en el segundo, 300 en el tercero y ninguno en el último. Durante el proyecto, el comparar el progreso con el marco de resultados nos permite identificar retos o retrasos en el alcance de las metas antes de que sea demasiado tarde y así poder aplicar medidas para corregirlos y reencauzar el proyecto. Si no hacemos esto, es posible que cuando nos demos cuenta de que no estamos alcanzando los resultados sea demasiado tarde. Por ejemplo, si ha terminado el primer trimestre y no hemos empezado con los talleres que tenemos en esta primera fila, sabemos que no bastará con hacer 13 talleres en el segundo trimestre para alcanzar la meta. Tendremos que reorganizarnos para hacer los 10 talleres del primer trimestre en los siguientes trimestres. Ahora que ya conoces las dos herramientas fundamentales para monitorear tu proyecto, veremos cómo evaluarlo. Evaluar es comparar los resultados esperados con la realidad. Podemos evaluar actividades concretas o proyectos completos. Es positivo evaluar actividades que tienen un comienzo y un fin muy definidos, como por ejemplo un taller. La finalidad de la evaluación es medir si se logró el objetivo. Por ejemplo, en un taller, si queríamos aumentar el conocimiento, mediremos el conocimiento al inicio y al final del taller para comparar y ver si ha habido un cambio. También es interesante ver la satisfacción de los participantes en nuestras actividades. Podemos preguntarles por la logística, los facilitadores, qué les pareció la temática o la comunicación previa a la actividad. También evaluamos los proyectos como un todo. Normalmente los proyectos de menos de 3 años se evalúan únicamente con una evaluación final, mientras que para los proyectos de 3 años o más se realiza una evaluación intermedia y una final. Siempre que sea posible, es recomendable que estas evaluaciones sean realizadas por personal externo al proyecto para garantizar la objetividad. Al igual que cuando evaluamos una actividad, la finalidad de la evaluación es ver si se cumplieron los objetivos y cómo se cumplieron. Para ello usamos 5 criterios. Relevancia. Que los objetivos se ajusten a las necesidades de los beneficiarios y del contexto, así como a las prioridades del donante. Eficiencia. Que los recursos se hayan utilizado de la mejor manera posible. Efectividad. Que los objetivos se hayan cumplido. Impacto. Ahí queremos ver los efectos positivos y negativos a corto y largo plazo de la intervención, tanto si fueron intencionados como si no. Y por último, la sostenibilidad, que significa que los beneficios de la intervención continúen después de la inversión. Con esto concluimos la lección sobre monitoreo y evaluación. Es hora de realizar tu propio plan de monitoreo y evaluación. Descarga el formato y a completarlo.